realmente las acciones muestran lo que sale del corazón. Hablábamos de la moralidad religiosa, ¿no? Esta parte, o la hipocresía, vamos a decirle la hipocresía religiosa, pero lo moralmente correcto contra lo santo. Mira, cuando hay una hipocresía religiosa, cuando hay una moralidad forzada, ese es el exterior, o sea, es por lo que los demás ven, por lo que la sociedad acepta, incluso una sociedad cristiana, bajo esa cultura, dicen, no es aceptable que yo demuestre que tengo mal mi relación con mis papás, por lo tanto no lo digo. O no es bueno que muestre que tengo problemas en el matrimonio, por lo tanto no lo digo. Y empezamos a aparentar cosas. Eso es esa hipocresía religiosa, esa moralidad que tarde o temprano se quiebra. Pero la verdadera, lo que nos referimos con ser testigos, nosotros testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, muestra nuestras debilidades y eso brota del corazón, es algo que brota, dice la palabra que somos una fuente que brota para vida e incluso en humildad y sencillez, aceptando nuestras debilidades, nos puede llevar a arreglar relaciones. En este caso, brotaba de la vida de Filemón, o sea, se veía y los demás le daban esas noticias de que, oye, Filemón, gracias a Dios por su vida, va bien, y sin necesidad de estar de hipócrita, ¿no? Y Pablo lo sabía, por eso lo describe de esa forma. Y por otro lado, por eso se atreve a pedirle lo que le pidió, ¿no? A pedirle que recibiera, en este caso, a Onésimo. Lee, por favor, el versículo 6. Dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Pido a Dios que todo esto que me digan sea real, ¿no? Y dice aquí que el compañerismo que brota de tu fe, o sea, esa parte que brota de tu fe. Tú me dijiste que habíamos visto, o bueno, que habías visto también esta palabra de compañerismo, ¿no? Recordar que las cartas y el Nuevo Testamento están escritas en griego. Compañerismo, esta palabra que se traduce compañerismo, ¿qué significa que es? En griego es koinonia, y significa eso, compañerismo, ahora sí que comunión. Comunión. Entonces, eso es lo que significa koinonia. Entonces, cuando las relaciones están rotas, ¿cómo están? No, separadas, todo lo contrario. Y aquí dice, ojalá y esa unidad, esa unión, ojalá y se manifieste con tu fe, ¿no? Que brota de tu fe, la unidad que brota de tu fe. Entonces, lo que está diciendo es esa unión, que vea que tú realmente quieres unirte, arreglar las relaciones, esa parte de restaurar las relaciones. Cuando una relación está rota por alguna causa, como en este caso de Onésimo, porque por lo que entendemos, Onésimo fue el que rompió la relación, ¿no? Cuando nosotros rompemos una relación, que es cuando hay una falta, ¿qué acciones tomamos? ¿Cuáles son nuestras reacciones? Pues usualmente es así que esconderlo, huir, no afrontar tus fallas, ¿no? ¿Y desde cuándo o sea, si nos vamos al tema bíblico, ¿en dónde lo ves? Desde Génesis, desde el principio, cuando Adán y Eva comen de la manzana, ¿no? Y no acatan la orden. Del fruto, del fruto, perdón. Sí, del fruto. No era manzana, si quieren luego ven qué es lo vamos que a ponerle del fruto prohibido. Otra cosa, ¿verdad? El fruto prohibido. Pues lo primero que hacen es eso, es huir, esconderse. Huir y esconderse, separarse de Dios. Y esconderse. Sí, no arreglan. Y taparse, ¿no? Exacto, sí. Taparse así para que no se vea que la han regado. Que la regaste. ¿Qué hace Onésimo? Onésimo pues huye igual,
lo más probable es que estuviera un tiempo por ahí escondido, fugitivo, para, pues sí, no afrontar la de problemas que se le iban a venir por sus acciones, por lo que había hecho. En esta palabra, en esta carta, perdón, la palabra koinonía es una parte muy especial. ¿Por qué? Porque es la unión, o sea, decir, ojalá y ese compañerismo, esa unión, esa comunión que tenemos, o sea, que la relación que tenemos que brota de tu fe se manifieste. ¿Cómo habría que manifestarse? O sea, esa fe, porque le dice, oye, tú eres un creyente verdadero, demuéstramelo. Sí, pues ahora sí que arreglando esas relaciones, intentando ir a pedir perdón, a tratar de, pues, oye, la regué aquí Esa es por parte por de parte de Onésimo. Onésimo y Y por la parte de que se Filemón, espera de la persona que cree en lo que viene aquí, pues es así que pues pensar en, híjole, pues sí la regó, sí me caló lo que hizo, pero yo al igual como sé que, por ejemplo, aquí Pablo dice que él lo podría hacer si él se lo pidiera porque le debe, porque se cree que pues Pablo fue el que hizo que Filemón se convirtiera, ¿no? claro. Cambiara su forma de vivir. Y Onésimo también. Y Onésimo también. O sea, y a Onésimo. Entonces dice que él se lo podría pedir como, pues, tú me debes y haz lo que te pido. Pero como que Pero lo reta, ¿no? Como que le sí, dice, si en verdad eres un creyente verdadero y esa comunión que brota de tu fe, que se manifieste. Y por eso le escribe, ayúdame leyendo ahora del versículo 8 al 14, que es sí, cuando viene esa solicitud que le hace Pablo. sí, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelve a enviarte, tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, un montón de temas, o sea, cuando dice recíbele, prácticamente aquí es la intercesión de Pablo para que recibieran Onésimo. a este Onésimo. Y hay una parte, dice, te ruego por amor, ¿no? Cuando dice en el versículo 9, más bien, te ruego por amor, ¿no? Y después le vuelve a decir en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, como bien decías, a quien engendré en mis prisiones. O sea, como que cuando llega Onésimo a buscar a Pablo, porque a lo mejor, como dices, hasta lo perseguían o algo, porque ¿qué pasaba con el esclavo que defraudaba? Puede ir a prisión, incluso yo creo que los podían hasta crucificar, o sea, Claro. que era pues ahora sí que lo más fuerte, ¿no? Pero había muchos temas de la ley romana que eran súper, súper estrictos, con los esclavos, con la gente no libre, sí les iba en feria, ahora sí. Crucificaban efectivamente mucho esclavo y era esa muestra de decir, están haciéndolo como ejemplo para que nadie más se atreva a robar o a defraudar a su patrón, entonces, cuello. Y bueno, esa parte huye, pero dice que lo engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir? Que fue un hijo espiritual para él, como que Onésimo se convierte con Pablo. Y dice, el cual, en el versículo 11, en otro tiempo fue inútil, ¿no? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, ¿cómo? Qué irónico, porque lo que significa Onésimo precisamente es útil. Entonces,
Igual y antes lo que dice aquí Pablo, pues pudo haber llegado o lo puedes considerar como alguien inútil en el pasado, pero se ve que después de que llega con Pablo, ya lo consideran como pues sí, una persona que le es útil. Hay una parte aquí, esta parte cuando habla de fue inútil y después vuelve a ser útil. Uh-huh. Me gustaría comentarte como el propósito de Dios en tu vida, ¿no? O sea, nosotros fuimos creados con un propósito original. O sea, Dios tenía un plan por el cual quiso que Sebastián hace 20, 19 años, ¿cuántos años tienes? 20. 20, naciera en ese lugar con esas capacidades, esas características y te fue formando para algo útil, para que tú pudieras servir y ser de bendición a los demás. Así originalmente debió de haber sido concebido Onésimo y por eso su nombre de útil. Pero en el momento que falla, ¿no? En el momento que rompe, que afecta a los demás, se convirtió en alguien que ya no iba a cumplir su propósito, que iba a ser inútil, ¿no? Se rompe ese plan de Dios, ese plan de bendición que tenía para tu vida y a través de tu vida. Y eso es lo que tenemos que ver, que el pecado puede romper, o sea, el afectar a los demás rompe el plan de bendición que tienen los demás, que tiene Dios para nosotros. Entonces, tú te quitas de bendiciones y además afectas a otros porque ya no vas a ser de bendición para los demás. Y eso sucede a veces en los matrimonios cuando se separan, ¿no? Rompen bendiciones para sí mismos y también para los demás, para la familia, para sus hijos, etcétera, o en un trabajo cuando defraudan. El punto es que cuando llega el perdón, cuando en este caso hay alguien que puede perdonar, y yo creo que es otra, así como la unión, koinonía, otra palabra importante de esta carta es el perdón. Y cuando Dios perdona nuestra vida, nuestras faltas, entonces volvemos a ser útiles, ¿no? Como en este caso con Onésimo. Antes te fue útil, dice, en el cual otro tiempo te fue inútil porque falló, pero ahora a ti y a mí nos vuelve a ser útil. Conste que en la frase anterior, en el versículo anterior está diciendo, lo engendré en las prisiones, es decir, volvió a nacer una nueva criatura. Y Dios nos da la oportunidad de ser de bendición. Y dice, recíbelo voluntariamente, sino en una forma voluntaria, como si me recibieras a mí. Entonces, algo que le dice es que no solo se limite a perdonarlo, sino también a recibirlo. Y a recibirlo ya no solo como esclavo, sino a recibirlo como él, como un padre a un hijo, como hermanos en Cristo, ya no como esclavos, sino en igualdad de circunstancias como alguien más. O sea, lo defraudó, quizás le robó, huyó, y ahora Pablo le dice a Filemón que reciba a Onésimo como si recibiera al mismo Pablo. ¿Qué te parece esa parte? Muy padre, porque ahí ya se restaura el plan de Dios, ¿no? Donde no hay clases ni hay alguien encima de alguien más, sino ya están todos, pues sí, en ese compañerismo, en koinonía, todos son iguales a los ojos de Dios. Hay una parte también que las circunstancias, o sea, Dios pone circunstancias para que nos convirtamos. O sea, y en este caso se la explica Pablo a Filemón cuando le dice, a lo mejor todo esto sucedió para que Onésimo se arrepintiera, ¿no? Y arreglara cuentas con Dios. Y realmente así nos encuentra Dios deshechos, huyendo, con un cargo de conciencia tremendo, y la única oportunidad que tenemos es la de pedir perdón, de restaurar nuestra relación con Dios, que Dios nos perdone, ¿no? Pedirle a Dios con humildad
arrepentidos y clamar por el perdón de Dios. Por eso lee del 15 al 19, porfa, porque ahí es donde le dice que quizás todo esto lo permitió Dios para salvación de Onésimo. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. No por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿No? O sea, a lo mejor todo esto es, pues, para que ya no fuera un esclavo, o sea, y para que tú lo recibieras como hermano. A lo mejor todo esto fue por amor de Dios, el amor de Dios para salvar a Onésimo, ¿no? Para darle una nueva vida y volverlo a ser útil. Entonces, le dice, perdónalo. Ese es el mensaje. Perdónalo y restaura la relación con él, ¿no? Onésimo, como bien decías, tenía el derecho, Filemón tenía el derecho de hacer lo que quisiera con Onésimo, ¿no? O sea, podía incluso mandarlo a crucificar. Sí se podía vengar. ¿Cómo? Podía tomar venganza. Pues era su dueño, ¿no? Sí. Incluso Pablo le dice, incluso yo, él podía haberlo dejado aquí y decir, ya aquí está, perdónalo y se acabó. Y no hace Pablo eso, o sea, dice, no, no lo estoy dejando aquí, porque a mí también me puede ser útil aquí. Si no, te lo mando. Regreso. ¿Cómo? Te lo regreso. Te lo regreso. Para ver. ¿Para ver qué? A ver. Pues para ver qué decisión tomas, que cómo se va a mostrar si de lo que hablan todos, de cómo se exprende de ti. Pues ¿Era una prueba o estabas seguro que Filemón lo iba a perdonar? No, más adelante sí menciona que yo sé que esto y más harás. Entonces, él sí estaba bien seguro de que, pues... Ahora, Pablo era un gran maestro, estamos de acuerdo, un maestrazo, sus discípulos, Timoteo, Tito, que hemos estado viendo, o sea, vamos, las cartas, y en este caso, manda, así como mandó, recuerdas a Tito a Creta, y manda también a Timoteo a Éfeso y a diferentes lugares, aquí está mandando a alguien al matadero quizás, o ¿cuál es la razón? Digo, bueno, no, me decías que, pues, dice, yo sé lo que, o sea, Pablo dices que estaba seguro que Filemón lo iba a recibir, pero ponte en los zapatos de Onésimo ahora. Sí. Ya vimos a Pablo, ya vimos a Filemón y todo lo que le pide y cómo tenía realmente se manifestaba, no guardaba testimonio ni cuidaba apariencias. Él era honesto, real y era una fe real la de Filemón. Ponte en los zapatos de Onésimo. Que iba a ser Onésimo, ¿no? Que dice que se convirtió. ¿Qué enseñanza hay en Onésimo? Híjole, pues una persona que después de ir con Pablo, después de que ahora sí estuvo con él mucho tiempo, pues ahora tenía que regresar. Pues ahora sí, como dices tú, pues quizás, pues a lo mejor y Filemón, o sea, Pablo muy seguro, ¿no? De Filemón, pero Onésimo, a lo mejor está así, pues tú confías en él, pero pues yo lo vi, no sé, igual y muy molesto, pues es que sí se está jugando la vida prácticamente, ¿no? Y le toca pues ahora sí que regresar y enfrentar, más bien volver a ver esa persona que defraudaste, que pues en la que ya había perdido la confianza en ti, pues me imagino que es, híjole, que es todavía muy, muy complicado. O sea, tenía así una super misión, no sé, como que era regresar a lo que igual y para él era, pues, quién sabe si me vaya a recibir o cómo. ¿Tenía que hacerlo, Onésimo?
No, para nada. ¿Y como creyente lo tenía que hacer ahora? Como creyente, sí, porque tenía que, lo que platicábamos de tratar de reconciliar esas relaciones con los demás. ¿Tenía él como creyente ahora humillarse, mostrar sus faltas y tenerlas que enfrentar? Sí, sí. ¿Destruía la aparente reputación Aparente, de Onésimo? también. ¿No? O sea, ¿para qué taparte, no? Ya no huyó, ahora, ¿qué tenía que hacer Onésimo? Ir a enfrentar, ¿no? Está padre, ¿no? El tema, cómo Dios nos enseña en un creyente afectado cómo tiene que perdonar. Pero también alguien que ya Dios lo perdonó, cómo tiene que buscar, pues ahora sí, arreglar las cuentas con aquellos que rompieron su relación, ¿no? Vamos a buscar aquí 2 Corintios 5, 19. Mira, ahí salió, 2 Corintios 5, 19. En esta nuestra Biblia acá que tenemos. ¿Qué dice, porfa? 5, 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo está diciendo esa parte, esa es la razón. Fíjate en el 5:17 que dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para Dios, ¿no? O sea, dices, ya, yo ya pagué. Ahora, la razón es, ustedes en el 20 que dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo Pablo? Eso, pidiéndole que se reconcilie. Y esa reconciliación con Dios es cuando nosotros llegamos y le pedimos perdón a Dios. Pero Dios nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo se ve tu fe? En la forma como tú te estás relacionando con Dios, que esa es íntima, y en la forma como te relacionas con los demás. Hay personas que religiosamente quieren mostrar que tienen una relación con Dios y aparentemente también quieren mostrar que hay una buena relación con los demás, pero no es cierto. En cuanto en la intimidad hay problemas, hay conflictos. Y en este caso vemos estos conceptos de que Jesús estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, Pablo incluso él dice, se muestra así, dice, y si algo te debe, yo lo pago. Y es esa parte similar como Jesús lo hizo con Dios, ¿no? O sea, lo que tú debías, porque tú afectaste a Dios y tú tenías deudas con Dios. ¿Y quién las pagó? Jesús. O sea, así como Pablo, y si algo debe, así, papá, si algo debe Sebastián, Padre, yo lo pago. Eso es lo que hizo Jesús y eso se tiene que mostrar en el perdón del verdadero creyente. Y es cuando, en este caso, Onésimo va a pedir perdón. Concluyendo, ¿qué enseñanzas te quedan de esta carta? Yo creo que a pesar de ser una carta bien chiquita, toca muchos temas súper importantes. Uno, el que acabas de mencionar, del perdón, de muchas veces se necesita, tú para ir a arreglar con la persona, pues tienes que, pues así que decir, oye, pues la regué en esto y perdón.
y no es cierto, a lo mejor piensas, a lo mejor los demás me veían de una forma, pero pues, no, la verdad es que sí la regué. Y tienes que irte, pues como tú dices, ahora sí que tienes que dejar el orgullo a un lado y decir, no, pues sí, te hice daño. Y pues, pero esa parte que es la otra, que es de reconciliar, pero quiero arreglar las cosas, quiero reconciliarme. Entonces, yo creo que esas dos partes son lo que más se me queda a mí, la parte de perdón, la reconciliación, y lo que toma también el pedir perdón. Estas grandes cosas que nos menciona esta carta, podíamos seguir hablando de ella, pero sabemos que hay conflictos, que hay relaciones rotas, ¿no? Pero te preguntaba al principio, decía, ¿tú crees que hay solución? Sí. Y es Sí, esa, claro ¿no? que es solución. Es el Sí. perdón, pedir perdón. O sea, si algo queremos, ¿cómo podemos restaurar las situaciones que estamos viviendo? Es a través del perdón, porque de esa forma es como Jesús vino a restaurar el caos que había en la vida de cada uno de los creyentes. Bueno, la vida en la que se encontró incluso de los no creyentes. Por lo tanto, perdonar y pedir perdón es como dentro de las partes fundamentales. Filemón es un discípulo transformado realmente. Yo creo que sí. ¿Tú crees que estuvo dispuesto a perdonar? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la carta aquí y yo creo que, pues, eso Pablo sabía que lo iba a hacer, estaba bien seguro, le decía, pues ahora sí que yo sé que lo vas a recibir, esto y más. Esta carta no estaría en nuestras manos. No estaría aquí si no lo hubiera perdonado. No lo hubiera perdonado. Si tú eres un creyente verdadero, tienes que estar dispuesto a perdonar. O sea, se tiene que manifestar con tu decisión voluntaria a perdonar. Ahora, en el caso de Onésimo, Onésimo fue un discípulo manso, un creyente verdadero. Sí, regresó a disculparse. Y como dices tú, pues le tuvo que haber costado, pues ahora sí que, híjole, regresar con tu patrón así. Con la cola entre las patas. Con la cola entre las patas, me imagino que pues fue muy difícil, pero esta esa parte de que tanto Filemón perdonando como Onésimo yendo a pedir perdón. Dispuesto a pedir perdón. Dispuesto a pedir perdón, y ya la otra parte también, que está Pablo, que como pues al final Onésimo va y le pide ayuda y él logra ser un intermediario en donde se reconcilian las Fíjate, dos esas dos partes. Definitivamente también lo creo, Onésimo. O sea, si tú eres un creyente verdadero y pecaste y caíste, no tienes que andar guardando testimonio y no tienes que andar de hipócrita cuidando tu testimonio. Realmente aquí nos enseña que si eres un creyente verdadero como Onésimo, pues sí puedes regresar y tener que enfrentar la situación. Y es esa parte que nosotros al día de hoy, a los que nos están viendo, les decimos, a lo mejor hacemos esa función tú y yo, Sebastián, de Pablo, ¿no? De decirles, reconcíliense, ¿no? Sí. Reconcíliense con Dios, reconcíliate con los demás, con tu prójimo. Y si tú al día de hoy no has arreglado cuentas con el Señor y te das cuenta que tienes una relación rota, incluso como creyente, si has afectado o si nunca has arreglado cuentas con Dios, hoy Sebastián y yo les decimos, reconcíliense, arreglen cuentas con Dios. Y hoy te invito a que me sigas en esta oración que voy a hacer, si tú no has arreglado cuentas con Dios o incluso que le pidas perdón a Dios porque no has perdonado. Él nos dijo que en la oración del Padre Nuestro nos enseñaba a decirle, Padre,
perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios está dispuesto a perdonarte de todo lo que hayas hecho, pero necesitas regresar como lo hizo Onésimo, y en este caso con Dios, para pedirle perdón. ¿Quieres hacerlo? Acompáñanos haciendo esta oración y aduéñatela ahí en tu corazón y repítelo ahí. Señor, reconozco que he pecado, que he afectado a los demás y te quiero pedir que me perdones, que me ayudes, Señor, a ser humilde, y hoy quiero serlo primeramente contigo. Perdóname, Señor, porque he afectado a otros. Y sé que esto no es bueno delante de ti, que eso muestra que no he amado a mi prójimo como a mí mismo. Te quiero pedir perdón y quiero, Padre, aceptar ese regalo de salvación, y sé que tú lo hiciste por mí, pagando lo que yo hice. Un ejemplo, como ahorita lo vi, como Pablo estuvo dispuesto a pagar lo de Onésimo. Te doy gracias porque tu Hijo Cristo, tú mismo, estuviste dispuesto a pagar en la cruz, esa cruz que yo merecía por haber afectado a los demás. De ahora en adelante reconozco que tú eres mi Salvador, que me salvaste de perderme eternamente. Y te pido que tomes el control de mi vida y me enseñes, así como a través de tu palabra, el camino que debo de andar. Dios amado, gracias por darme una nueva vida en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Sebastián. Pues carta tremenda, y a las personas que nos escucharon, y si tú hiciste esta oración, quiero decirte que yo estoy seguro que así como estamos seguros que Filemón perdonó a Onésimo, yo estoy seguro que Dios te ha perdonado, ¿no? Y en estas conclusiones, ¿qué podrías decir y sumar adicionalmente? ¿Algo más? Yo creo que lo que más se me quedó, sí son esas tres partes, ¿no? Pedir perdón, perdonar y pues reconciliarse con los demás. Sí, a tus amigos que también seguramente nos están viendo, supone, siempre me gusta decir, nosotros vamos en el camino, y hoy el Gil le dio ahí un billboard a Sebastián para que pusiera un anuncio ahí para que los que pasaran por ahí lo vieran. ¿Qué te gustaría que dijera esa cartelera, ese anuncio en el camino? Yo creo que me gustaría que dijera que no importa lo que haya sucedido, a lo mejor y tú guardas cosas, ¿no?, contra ciertas personas, o tienes todavía muy presente, ¿no? Estás en una depresión, a lo mejor por lo que hayas hecho en el pasado. Siempre hay una forma de reconciliarse con Dios y con los demás. Siempre tienes esa opción de ir a pedir perdón y Dios te perdona. Y pues eso es lo que me gustaría compartir, que está esa forma. Siempre hay una forma de reconciliarse y pues hay esperanza, que es lo que viene aquí. Lo que Jesús hizo en la cruz. No importa lo que hayas hecho, ni con lo que hayas afectado, hay la oportunidad de pedir perdón, reconciliarte con Dios, y esa es la forma, y de reconciliarte con las demás. El perdón es el hilo conductor para restablecer las relaciones rotas, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, gracias, Sebastián, y nos vemos en la próxima en el camino. Que Dios los bendiga.